Bien chicos, hola. Vamos a iniciar con la resolución de la práctica. Vamos a ver, algo importante que tienen que considerar es recordar hasta dónde tenemos que llegar, qué tenemos que hacer para llegar ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero dice que un agricultor cosecha 15 kilogramos y luego él vende 6.500 gramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos le quedan? Entonces, como nosotros necesitamos llegar a kilogramos, esta va a ser nuestra unidad de destino. ¿Ok? Esta unidad de destino, primero debemos tener nuestra unidad de origen. Si ya sabemos que la unidad de destino son los kilogramos, en definitiva los 15 kilogramos no es lo que vamos a convertir. ¿Por qué? Porque ya es algo que ya está en las unidades requeridas. Por tanto, debemos primero convertir los 6.500 kilogramos. Los 6.500 gramos, perdón. Entonces vamos a convertir 6.500 gramos a kilogramos. Entonces, con eso ya sabemos que gramos va a ser nuestra unidad de origen y que kilogramo va a ser nuestra unidad de destino. Recordemos que kilo va a ser el prefijo y la que se repite, en este caso los gramos, va a ser nuestra unidad. Muy bien. Entonces, sabiendo esto o tomando esto en cuenta, entonces vamos a tener que vamos a hacer la relación del prefijo con respecto a la unidad. Recuerden, siempre decimos un kilo, un centi, un mili. Siempre hacemos la referencia, siempre vamos a hacer la referencia del 1 con el prefijo, ¿ok? Porque es donde yo establezco la relación. Como ya a este punto no lo sabemos de memoria, sabemos que va a ser 10 a la 3 gramos, ¿ok? Entonces, 10 a la 3 gramos. Cuando establecemos eso, establecemos nuestro factor de conversión, que es una fracción. ¿Ok? Esa fracción, recordamos que arriba vamos a tener nuestra unidad de destino, y abajo nuestra unidad de origen. Entonces, como nuestra unidad de destino es a donde queremos llegar, arriba va a ir kilogramo y abajo, por tanto, va a ir gramo. Entonces decimos, aquí, ¿por quién o quién acompaña justamente esos gramos o esos kilogramos? Bueno, el kilogramo está acompañado del 1. Aquí es lo mismo que decir, por ejemplo, aquí es lo mismo que decir que el 1 kilo es nuestra unidad de destino y 10 a la 3 gramos nuestra unidad de origen. Entonces, con eso en mente ya nos queda más fácil incluso poderlo acomodar. Entonces, arriba irá 1 kilogramo y abajo 10 a la 3 gramos. Cuando yo aplico esto, ya podemos multiplicar 6.500 gramos por el factor de conversión, que lo escribo tal y como aparece aquí. 1 kilogramo entre 10 a la 3 gramos. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí gramos y gramos se cancelan. La unidad que me queda ahora van a ser los kilogramos. Y esto va a ser igual a 6,5 kilogramos. ¿Ok? ¿Por qué yo tengo que hacer esto previo? Porque la pregunta es ¿cuántos kilogramos le quedan? Entonces, esto fue lo que vendió. Como esto fue lo que vendió, ahora vamos a ver cuánto fue el sobrante. ¿Cómo calculamos el sobrante? El sobrante lo vamos a calcular a partir de la resta del total menos lo vendido. Entonces van a ser los 15 kilogramos menos 6,5 kilogramos. ¿Ok?
Eso nos va a dar, si la memoria no me falla y la mente todavía me sirve, 8, vamos a ver, les va a quedar 8,5 kilogramos. Recuerden que en la instrucción indica que tiene que ser con 3 cifras significativas en notación científica. Entonces, recordamos convertirlo, sería 8,50 por 10 a la 0 kilogramos. La respuesta sería sobran 8,50 por 10 a la 0 kilogramos de fresas. No hace falta redondear porque más bien estamos agregando una cifra significativa. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con lo que respecta al mural. Dice, para un mural, una estudiante necesita 5 metros de listón rojo. Al revisar su caja de materiales, encuentra un rollo de 380. Entonces, igual, ¿cuántos centímetros requiere? Entonces, vamos a lo mismo, jóvenes. Como preguntan cuántos centímetros, yo debo convertir la unidad que está en metros, no la que está en centímetros, porque si no ya pierde el sentido. Entonces, 5 metros lo vamos a convertir a centímetros. Entonces, 1 centímetro va a valer 10 a la menos 2 metros. Recuerden que eso estaba en la tabla de prefijos, ¿verdad? Que tienen ustedes anotado. Entonces, hacemos nuestro factor de conversión. Arriba va a ir nuestra unidad de destino, que va a ser los centímetros, y abajo nuestra unidad de origen, que va a ser los metros. Entonces, 10 a la menos 2 metros, y arriba 1 centímetro. Entonces, ahí nos va a quedar 5 metros por 1 centímetro entre 10 a la menos 2 metros. Eso nos va a dar 500 centímetros. Se cancelan metros para confirmar que va a quedar en esto. ¿Ok? Una vez hecho esto, nos pregunta cuánto le hace falta para completar. Igual, si ya esa persona tenía entonces un total de 380, entonces hacemos 500 centímetros menos 380, eso van a ser 120 centímetros. Lo convertimos a notación científica, sería 1,20 por 10 a la 2 centímetros. La cantidad de cinta que hace falta es de 1,20 por 10 a la 2 centímetros. Importante, chicos, vean que en todos los casos estoy haciendo los mismos pasos que hemos visto. El primer paso era establecer el factor, o establecer la relación. Revisar dónde, qué iba a convertir. El segundo paso era establecer el factor de conversión. ¿Ok? El tercer paso, ¿verdad? Era que se combinan aquí, era ya hacer la multiplicación. Y finalmente el cuarto paso, que como corroborábamos el cuarto paso, que las unidades se cancelaran, que me quedara al final mi unidad de destino. ¿Ok? Entonces, así es como yo lo voy haciendo. Jóvenes, yo les recomiendo que en términos de examen, recuerden hacerlo así, por favor. Recuerden mantenerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque así ustedes se confirman de que van bien. ¿Ok? Recuerden, el 1 siempre acompaña el prefijo. Siempre, chicos, eso nunca va a cambiar. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta y tenga cuidado con eso. ¿Ok?
¿Estamos? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, dicen, una compañía de envíos tiene un límite de peso de 20 kilogramos para paquetes internacionales. Un cliente llega con un paquete que al pesarlo marca 2.800 gramos. Entonces, vamos a lo mismo. Me preguntan por cuántos gramos esta vez. A diferencia del anterior, entonces no debo pasar estos. No debo pasar los 2.800 porque ya está en gramos. Debo convertir sí o sí los 20 kilogramos y darlo el total. Entonces, ¿cuánto se excede? Recuerden que la palabra exceder es que hay de más. ¿Ok? Hay de más. Entonces, van a ser 20 kilogramos convertidos a gramos. Ahí está mi primer paso, confirmar la conversión. Segundo paso, establecer el factor. Entonces, como el prefijo está acá en kilo, vamos a decir 1 kilogramo equivale a 10 a la 3 gramos. ¿Ok? Para que tomen eso en cuenta. Establecemos nuestro factor de conversión. Necesitamos de ese resultado gramos. Entonces, gramos siempre va a ir arriba. Será 10 a la 3 gramos entre 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces, ahí estaría ya para nuestro paso número 3, sería multiplicarlo por los 20 kilogramos. Entonces, cancelamos kilogramos y eso nos va a dar 20.000 gramos. Chicos, obviamente, esto es para evitar hacer conversiones, pero si ustedes quisieran, que también es válido, ustedes pueden pasar, por ejemplo, los 20.800 gramos a kilogramos. Eso les va a dar 20,8 kilogramos. Perfectamente, se lo restan a los 20, entonces hacen 20,8 kilogramos menos 20 kilogramos. Eso les va a dar 0,8 kilogramos. Y esto lo vuelven a convertir. Entonces a gramos. Esto les va a dar al final 800 gramos. Cualquiera de las dos maneras, obviamente recordando realizar procedimiento. Recuerden, siempre se tiene que realizar el procedimiento, ¿verdad? Cuando se les olvida esa parte en particular. Siempre tienen que realizar procedimiento para ambos casos. No se les olvide, siempre. O sea, tienen que establecer el factor de conversión, poner quién va arriba, quién va abajo y así lo demás. Pero es para evitar hacer más conversiones de más. Pero ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Una vez hecho los 20.000, hacemos 20.000 gramos o 20.800 gramos menos 20.000 para que nos quede positivo. Eso nos va a dar un total de 800 gramos. Eso es igual, también notación científica, a 8,00 por 10 a la 2 gramos. ¿Ok? Entonces, de respuesta se excede o sobrepasa, o la maleta o el paquete sobrepasa los 800 o los 8, por 10 a la 2 gramos, ¿ok? Siempre correcto el reporte de respuesta, siempre, 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 ¿ok? Muy bien, eso es con respecto a los prefijos del sistema internacional. Recuerden que ustedes se tienen que saber desde giga hasta nano. Entonces se tienen que saber todos esos prefijos. No confundirlos con las unidades. ¿Ok? No tienen que confundirlos, por favor. Traten de tener ese cuidado. Entonces yo les recomendaba a ustedes en su momento que se aprendieran justamente las de los valores que les habíamos dado, ¿verdad? Del 9 al 9, digámoslo así. Entonces recordamos que giga, que es una G mayúscula,
10 a la 9, ¿ok? Mega, que es una M mayúscula, 10 a la 6. Kilo, que es una K minúscula, tienen que tener ese cuidado, 10 a la 3. Hecto, que sería una H minúscula, 10 a la 2. Deca, que es de A, es uno de los pocos prefijos, de hecho, por no decir que es el único, que tiene 2 letras, ¿ok? 10 a la 1. Deci, porque se parece mucho a deci, entonces para no confundirlo, 10 a la menos 1. Centi, que sería la C minúscula, 10 a la menos 2. Voy a poner los demás aquí. Ahí. 10 a la menos 2. Mili, que es una M minúscula, tienen que tener cuidado para no confundirla con los metros, ¿ok? No confundirla con los metros. Micro sería una U con una colita delante, ¿ok? Sería 10 a la menos 6. Y nano, que sería una N, sería 10 a la menos 9, ¿ok? Esos son los que se tienen que saber, recuerden, ¿ok? Como mínimo se tienen que saber eso. Bien, vamos ahora con conversiones de tiempo. Con conversiones de tiempo funciona exactamente lo mismo, funcionan los mismos tres pasos. Tienen que hacerlo, jóvenes, tienen que establecer el factor de conversión, ¿ok? Entonces dice, un editor tiene que editar 4 videos, estima que tardará 45 minutos en cada video y ha trabajado 7200 segundos. ¿Cuántas horas le faltan? Como en este caso me habla de horas, sí o sí me veo en la obligación de pasar el tiempo que le requiere y el tiempo trabajado, porque vean que no coinciden sus unidades. Entonces sí o sí debo convertir el tiempo total, que serían los 45, vamos a ver primero el tiempo total, que serían los 45 minutos por 4 videos. Eso nos da, si la memoria no me falla, 180 minutos. 180 minutos, debemos convertirlo a horas, ¿ok? Y el tiempo trabajado, que sería 7200 segundos, eso también lo tenemos que convertir a horas. Entonces vamos a ir primero con el tiempo total y luego vamos a ir con el tiempo trabajado. Entonces vamos a ver con el tiempo total. Con el tiempo total decimos que vamos a pasar los 180 minutos a horas. Para eso decimos que una hora equivale a 60 segundos. Nuestro factor 60 minutos. Dedazo ahí. Minutos. Entonces, como lo que tenemos que llegar a esas horas va a ir arriba. Entonces, una hora será 60 minutos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, ahora sí, vamos a hacer los 180 minutos. Vean que aquí están los pasos. Aquí está el paso 1, aquí está el paso 2, aquí está el paso 3 y vamos a terminarlo. ¿Ok? Entonces, una hora entre 60 minutos. Minutos y minutos se me cancela, confirmando el paso 4, me queda en horas. Entonces, aquí yo hago 180 entre 60. ¿Verdad? Entonces, coloco eso va a ser un total de 3 horas. Eso es lo que a él le requiere. Ese es el tiempo total trabajado. El tiempo total trabajado. ¿Ok? Entonces, los 180 es igual a 3 horas. Vamos ahora
Vamos ahora entonces con el tiempo trabajado. Con el tiempo trabajado ocurre lo siguiente. Voy a usarlo un poquitito más oscuro para que se aprecie. ¿Ok? Ahí. Con el tiempo trabajado, más bien convertimos 7200 segundos a horas. Entonces, sería que una hora equivale a 3600 segundos. Igual, chiquillos, si ustedes hubiesen querido, hubieran podido convertir, por ejemplo, los segundos a minutos. Hacen la resta y esos minutos restantes los pasan a horas. Perfectamente podían haberlo hecho. O pudieron haber hecho pasado los minutos a segundos, hacen la resta y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, no hay problema por ese lado. Entonces establecemos nuestro factor de conversión y aquí sería que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces 7200 segundos por una hora entre 3600 segundos. ¿Ven? Vamos de nuevo. Aquí está mi paso 1, mi paso 2, mi paso 3. Confirmamos paso 4. Y aquí vamos a tener que nos van a dar 2 horas de tiempo. ¿Ok? 2 horas de tiempo. Entonces, por acá tenemos que esto va a ser 2 horas de tiempo. ¿Ok? Entonces, le queda de restante, lo restamos, ¿verdad? Y le va a quedar una hora. Entonces, la respuesta sería, le falta una hora para terminar todo el trabajo. Muy bien, ¿ven? Entonces vean que todo se aplica exactamente igual. Todo exactamente igual. ¿Ok? Entonces, vamos, vean, ya vamos por la mitad. ¿Ok? Vamos ahora con la siguiente. Dice, una enfermera tiene un turno de 8 horas. Durante su turno dedica 1200 segundos a revisar el historial de sus pacientes. Y luego pasa 1 hora y 15 administrando medicamentos. Ahora pregunta, ¿cuántos minutos del turno le quedan para otras tareas? Entonces, sabemos que lo primordial o el total, podríamos llamarlo incluso como el total que solicitan van a ser los 1200 segundos más la hora y media de trabajo. Entonces, necesitamos cuánto es el restante. Recordemos que ella tiene una jornada de 8 horas. Entonces, para eso, como nos hablan de minutos, aquí sí no me queda otra. Es mejor pasar estos 1200 segundos a horas y el resultado final pasarlo a minutos. Entonces, vamos a decir 1200 segundos a minutos. Aquí yo lo estoy haciendo porque es como la vía más factible. A horas, perdón. Pasarlo a horas. Es como la vía más factible, pero ustedes pueden hacer la conversión desde un inicio, o sea, pasar de segundos a minutos, perdón, y el 1,5 horas pasarlo también a minutos, ¿verdad? Pero en mi caso yo prefiero pasarlo primero a horas, ya que la unidad que debo sumar para restarle el total está en horas también, ¿ok? Es decir, como yo tengo que saber cuánto es el restante, ¿verdad? Y su hora de tiempo está en horas, entonces prefiero las otras dos, que una no está en horas, prefiero convertirla en horas. Entonces sería 1 hora, 3600 segundos. Entonces 1200 segundos por mi factor de conversión, 1 hora entre 3600. Recuerden que en estos procesos tienen que realizar uso de la calculadora al final. ¿Ok? Esto nos va a dar 0,33 periódico horas que va a utilizar. Si yo le sumo a esto los 1,5 horas, esto va a ser un tiempo laborado hasta el momento de 1,83 horas. ¿Ok? 1,83 horas. Entonces, ahora sí,
Hacemos la resta, hacemos hacemos las 8 horas menos el 1,83 horas ya trabajadas para saber cuánto queda. Eso sería 6,167. Vamos a respetar la cantidad de cifras. 17 horas. Entonces, estas son las horas que le sobran, que le quedan. Pero vamos a pasarla ¿a qué? A minutos. Entonces, serían 6,17 horas pasarla a minutos. Una hora equivale a 60 minutos. Entonces, 6,17 horas por una hora entre 60 minutos. Perdón. Ven, ¿por qué no me avisan? Para eso los estoy haciendo esto, porque lo vean. Entonces, una hora, más bien, arriba la unidad destino serían minutos. Y abajo, una hora. Avísenme. Yo les dije a ustedes, esto es para que lo prueben, para que lo revisen. Les estoy avisando. Vacilando. Entonces, ya cuando tenemos esto, ya lo colocamos en la calculadora así como está, ¿verdad? Esto nos va a dar un total de 370,2 minutos aproximadamente, chiquillos. ¿Por qué? Porque esto va a depender de cuántos dígitos utilicen. ¿Ok? Si ustedes utilizan más o menos dígitos, ahí va a variar un poquitito, pero tampoco tanto, se mantiene como la esencia. ¿Ok? Entonces ahí disculpen el dedacillo en esta, ¿verdad? Que a veces son safis. Pero por eso siempre tenemos que revisar que se cancelen unidades. Por eso siempre es importante. Ven, cuando yo lo pongo al revés, las unidades no se logran cancelar. Entonces por eso es fundamental siempre revisar que las unidades se estén cancelando. ¿Ok? Entonces vamos con la última que hemos hecho de práctica. Dice: el tiempo total de un itinerario de viaje es de 1,5 días. El primer vuelo dura 18 horas y el segundo vuelo dura 15 horas. El resto del tiempo es para escalas. Entonces dice, pregunta, ¿cuántos minutos en total pasará el viajero en escalas? Vamos a la misma recomendación. Vean que los vuelos, jóvenes, están en horas. ¿Ok? Como los vuelos están en horas, entonces antes de pasar a minutos, convirtamos todo a horas. Pasemos días, entonces, a horas, para que sea más fácil para nosotros entender qué está pasando. Esas son estrategias, jóvenes. No todos se tienen que resolver de la misma manera. Son estrategias para ver cuál es la mejor forma de convertir para que todo nos quede en los mismos términos. Igual, ustedes pueden convertir ahorita los días a minutos si quieren. Entonces tendrían que pasar de días a horas y de horas a minutos. Y luego pasar ambas horas a minutos también. Y hacen la resta directa. Yo les recomiendo, para que no se vea como tan confuso, tal vez para ustedes, hacerlo primero los días a horas, restar para saber cuántas son horas en escala y ahora sí pasarla a minutos. Cualquiera de las dos maneras es viable. Van a tener que hacer, tal vez lo que hacen es que son menos conversiones, pero algo es seguro, tienen que llegar a minutos. Entonces, no importa si estamos en meses, ¿verdad? El camino siempre va a ser el mismo. Vean que aquí vamos a igual pasar de días a horas y de horas a minutos. No importa cuál camino tomemos. Ya sea de convertir de días a minutos y luego las horas que hay ahí a minutos, o ya sea simplemente restando y luego hacer las horas a minutos. Independientemente de, siempre va a pasar lo mismo. Lo que nos vamos a salvar es de una o dos conversiones, digamos, 2 factores de conversión, a lo mucho, pero siempre vamos a tener que hacer mínimo 2 conversiones para estos casos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer eso. Vamos a convertir los 1,5 días a horas
para poder saber cuántas horas son en escala. Entonces, vamos a ver, nuestro factor de conversión sería que un día es igual a 24 horas. ¿Ok? Entonces, 1,5 días por nuestro factor de conversión. Vamos a tener como resultado horas, abajo días. Entonces, un día equivale a 24 horas. ¿Ven? Cancelamos unidades, confirmamos nuestro paso 4 y ahora sí, ya vamos a saber que son en total 36 horas de viaje. ¿Ok? De viaje. Sabiendo que son 36 horas de viaje, yo lo que voy a hacer es quitarle el tiempo de vuelo. Si ese es el total del viaje, entonces 36 horas menos 18 horas menos 15 horas, ¿verdad? Eso nos va a dar un total de 3 horas, ¿ok? Estas 3 horas hacen referencia a la escala, porque son las sobrantes. Entonces, hay 3 horas de escala. Entonces, como son las sobrantes, este valor es el que vamos a tomar para poder convertirlo a minutos. ¿Ok? Entonces, hacemos 3 horas, vamos a convertirlas a minutos. Entonces, 1 hora equivale a 60 minutos. ¿Ok? Factor de conversión, vamos a tener como resultado minutos, 60 va arriba, 1 hora va abajo, lo multiplicamos por las 3 horas efectuadas, confirmamos que se cancelan unidades, que me queden las unidades que requiero, que serían minutos. Entonces, esto nos va a dar 180 minutos. ¿Ven? Entonces, la escala, reportamos respuesta. La escala será de 180 minutos. ¿Ven? Entonces, jóvenes, ustedes pueden utilizar cualquier estrategia siempre y cuando hagan las conversiones establecidas. O sea, pueden hacer más o pueden hacer menos. Pero sí, o sea, en cuanto a la estructura, depende del camino que vayan a tomar. Porque como les decía, si ustedes prefieren pasar todo a minutos, que lo pueden hacer, entonces el día y medio tendrían que convertirlo primero a horas y luego a minutos. Las 18 horas tenían que haberla pasado a minutos y luego las 15 horas tenían que haberla pasado a minutos también. Entonces, cuando ya hacían todo ese proceso de conversión, ya podían con los totales hacer la resta establecida y ahí ya iban a tener el resultado. ¿Ok? Entonces vean que son caminos diferentes, pero vean que en este caso, por ejemplo, aquí hubieran tenido, vamos a ver, con este caso hubieran tenido aquí 1, 2, 3, 4 factores de conversión, 4 fracciones, ¿ok? En cambio, vean que por este camino solo hicimos 1 y 2, ¿ok? Entonces son métodos, son estructuras que podemos seguir, que no necesariamente tenemos que seguirlo al pie de la letra, siempre y cuando se respeta la unidad que yo quiero llegar, ¿ok? Entonces puedo hacer otras cosas en el camino para ahorrarme tiempo, por ejemplo, y poder llegar a eso. ¿Estamos? Para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Vamos a hacer 2 adicionales, como para que quede más concreto, más completo. ¿Ok? Igual, dice, un saco de harina para repostería tiene una masa total de 3,5 kilogramos. Se utilizan 800 gramos.
¿Cuántos centigramos quedan en el saco? Vamos igual, podemos hacer la conversión directa de ambos casos. En ese caso tendríamos que convertir 3,5 kilogramos a gramos y luego a centigramos. Y luego tendríamos que convertir los 800 gramos a centigramos, que de hecho lo voy a hacer de esa manera. Entonces vamos a ir de a poquitos, ¿ok? Vamos poco a poco. El de centigramos voy a hacerlo con un fusia, ¿ok? El de los kilogramos a centigramos. Tenemos que pasar 3,5 kilogramos a centigramos. Recordemos que cuando teníamos esta situación, sí o sí teníamos que pasar por la unidad fundamental, que eran gramos. Entonces, aquí vamos a tener dos conversiones de forma simultánea. ¿Cuál sería la primera? La primera sería entonces de pasar de kilogramos a gramos, y la segunda de convertir los gramos que tenemos a centigramos. Entonces, vamos a hacer la conversión. Primero que nada y antes que todo, vamos a establecer nuestro factor de conversión en amarillo. Entonces, aquí de este lado vamos a establecer esos dos factores de conversión igual, de forma simultánea. Entonces, recordamos, 1 kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos. ¿Ok? Y aquí un centigramo va a tener un valor de 10 a la menos 2 gramos. ¿Ok? Vamos igual a establecer nuestro factor de conversión. Para eso, entonces igual, la fracción, nuestra unidad de destino primera, ¿cuál sería? Gramos. Entonces, gramos va arriba, 10 a la 3 y abajo 1 kilogramo. Por el otro lado, en el de centi, vamos a tener que centi es mi unidad de destino, entonces 1 centigramo y abajo 10 a la menos 2 gramos. Cuando ya tenemos eso establecido, vamos a utilizar los dos factores de conversión a la vez. Recuerden, entonces para eso vamos a tomar los 3,5 kilogramos. ¿Y por qué los vamos a multiplicar? Por los dos factores de conversión a la vez. Los vamos a colocar uno seguido del otro. Entonces colocamos nuestra primera fracción y van a ver que igual se respeta el paso 4, que es el de cancelar los valores. Entonces sería 10 a la 3 gramos, 1 kilogramo abajo, y aquí más bien 1 centigramo, que es lo que ocupamos, 10 a la menos 2 gramos. Vean que sí se cancela. Kilogramos arriba, kilogramos abajo, se cancelan. Gramos arriba, gramos abajo, se cancelan. ¿Cuál es la unidad que me queda al final? Centigramos o centigramos. ¿Cuál es mi unidad de destino? Centigramos. Ven que sigue siendo o se sigue respetando las mismas líneas. Recuerden que habíamos hecho uno similar a este. Entonces, cuando ya así tal cual está eso, lo colocamos en la calculadora, así como se hace, así tal cual, con las dos fracciones, ¿ok? Con las dos fracciones, tal y como lo vimos en clase. Respetan el orden, respetan todo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Eso nos va a dar un número relativamente grande. Eso sería 300, vamos a ver, esto total va a ser 350.000 centígramos. Aquí podemos, si queremos, perfectamente podemos pasarlo a notación científica desde ya. También podemos hacerlo. No pasaría nada. ¿Ok? Pero voy a dejarlo así porque nos faltan 800 gramos que pasar. Y luego hacemos la resta. Y luego ya ahí colocamos notación científica. Entonces vamos ahora con los 800. Los 800 gramos voy a hacerlos con un poco más profundo. Y lo voy a colocar como como no sé ni qué es. ¿Ok? Entonces vamos a pasar los 800 gramos, como un verde musgo, a
centígramos. Entonces, aquí nos va a quedar más fácil, nos va a quedar más evidente, porque nada más tenemos que hacer una conversión sencilla como la hemos estado haciendo, ¿ok? Como hemos estado haciendo todas las demás. Entonces, 1 centígramo va a ser 10 a la menos 2 gramos. Entonces, esto va a ser nuestro factor de conversión. Va a ser 1 centígramo arriba, abajo 10 a la menos 2 gramos. Y lo multiplicamos por los 800 gramos. Vean que igual gramos y gramos se van, se cancelan. Y esto entonces nos va a dar 80.000 centígramos. ¿Ok? Cuando ya yo tengo esto, cuando ya yo tengo este valor en particular, ya puedo determinar cuántos quedan. ¿Cuántos quedan? Entonces, para eso, para saber cuántos quedan, vamos a hacer la resta que hemos estado haciendo a lo largo de todos los casos. Entonces serían 300, hacer lo que le corresponde, 350.000 menos 80 menos, ¿verdad? 80. Entonces, ahora sí, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con calculadora. Serían 270.000 centígramos. Lo pasamos a notación científica. Aquí yo les puedo poner con 3, con 4, con 10 cifras significativas. Entonces sería 2,70. Cuando no hay y queremos anotarlo en notación científica y no nos indican cifras significativas, yo siempre recomiendo utilizar 3 cifras significativas. ¿Ok? Pero en el ejercicio al principio decía que con cuántas. Entonces sería por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5. La costumbre de usar metros. Centígramos. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, que pueden reportarlo con cualquiera de los dos valores. ¿Cómo nos damos cuenta? Dependiendo de cuántas cifras significativas se solicitan. ¿Por qué? Porque aquí perfectamente yo puedo decir que hay 2, 4, podrían ser o 2 cifras significativas o 6 cifras significativas. Entonces, si yo pido una cierta cantidad, mejor cuando se piden cierta cantidad de notas de cifras significativas, es preferible que conviertan a notación científica. Entonces, que hagan el paso, digamos, que hagan el cambio, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Bien, vamos ahora con un último de tiempo. Igual ya hemos hecho varios y ya hemos hecho bastantes, pero igual vamos a hacerlo con la doble conversión. Dice, un maratonista tiene como objetivo terminar una carrera de 3,5 horas. Revisa su cronómetro y ve que ya ha recorrido 150 minutos. ¿Cuántos segundos le faltan para cumplir su objetivo? Aquí vamos a lo mismo. Vamos a respetar lo que dice la pregunta. ¿Cuántos segundos? Entonces vamos a convertir las horas y los minutos a segundos. Igual voy a pasar a convertir los 3,5 horas a segundos y luego vamos a convertir los 150 minutos a segundos. ¿Ok? Entonces, la ventaja es que como sabemos la conversión de horas a segundos, no hay que hacer doble conversión, ¿verdad? Pero en caso de que no se acuerden, tendrían obligatoriamente que hacer la doble conversión. Entonces hacemos, aquí sería nuestra unidad de destino, nuestra unidad de origen. Entonces sería 1 hora, serían 3.600 segundos. Nuestro factor de conversión sería así, porque, no, mentira, ven, ¿qué les estoy diciendo? Que me presten atención, ¿verdad? Que me avisen cuando pasan estas cosas. Entonces, nuestra unidad de destino son segundos, entonces serían 3.600 segundos arriba y abajo 1 hora. Entonces, sería los 3,5 horas por todo eso. Vean que ahí es donde se cancelan horas y horas. ¿Ok?
Ustedes recuerden que tienen la facilidad de utilizar la calculadora para este tipo de multiplicaciones y demás. Es necesaria, chiquillos, es necesario que la traigan, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay valores como mega, como giga, como nano, que son muy grandes o muy pequeños, y les va a tomar mucho tiempo. Entonces, para que tengan ese cuidado, ¿ok? Siempre con calculadora en mano. Entonces, serían 2600 segundos. Ahora vamos a pasar los 150 segundos, igual, perdón, minutos a segundos. Entonces, 1 minuto equivale a 60 segundos. Factor de conversión, el resultado serían segundos. Arriba 60, abajo 1 minuto. Entonces lo multiplicamos por los 150 minutos. Se cancelan. Entonces ahora sí. Esto nos va a dar 9000 segundos. Ahora sí. Hacemos la resta. Serían 12.600 segundos menos 9000 segundos. Ok, entonces eso sería 3600 segundos. Eso sería lo que le falta. Que igual si lo pasamos a notación científica, 3,60 por 10 a la 3 segundos. Entonces, sería, ¿cómo es? Le faltan 3,60 por 10 a la 3 segundos. ¿Ok? Y ya estaría. ¿Ven? ¿Vieron qué fácil? Regaladitico, ¿ah? 20 de 10. Como último detalle, chiquillos, importante, para que no se les olvide, por favor, ¿ok? Recuerden esto, ¿ok? Y aquí es donde yo les hago a ustedes una pregunta sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante. Que sería, ¿cuál es el colmo de un libro? Que en otoño se le caigan las hojitas. Ay, qué triste. Bueno, chiquillos, eso sería por el día de hoy. Ahí después les pregunto por el chiste, ¿verdad? Que les vaya muy bien, cuídense mucho y estudien aún más. Se les quiere. Bye, bye.